probablemente va a doler también. Pues me parece que el problema no es el dolor, sino a veces la actitud que el sujeto o las personas adoptamos frente al dolor. No, por eso la aceptación, más que una cuestión de resignación, tiene que ver con entender lo que está pasando y activamente fluir con lo que la vida te propone, bajo todos los matices que te está presentando, ¿no? Sacar el mejor provecho, desarrollar un aprendizaje y lo más importante es como fortalecerte, ¿no? Frente al contexto y a las circunstancias del contexto que se están presentando. Tengo un tema justamente relacionado con esto y es este como fenómeno de la ansiedad. Eh, Creo que parte de lo que muchos he estado hablando actualmente como en medios de comunicación, la propia Secretaría de Salud ha hablado acerca de esto, del tema de la ansiedad, y creo que justo esta como, no sé, esta cuestión que se desarrolla en la salud mental de que funcionamos justamente por corrientes o por como enfoques distintos, de repente el psicoanálisis entiende todo esto de un modo, la cognitivo-conductual de otro, la gestal de otro, y me gustaría justamente que tocáramos como un tanto profundamente este tema de la ansiedad. Mira, desde el punto de vista, igual y me gustaría justamente que hiciéramos como este contraste. Por acá nos preguntaban, ¿por qué, por ejemplo, la ansiedad genera ganas de comer, ¿no? Porque genera como hambre. Y bueno, parece que hay una explicación como inmediatamente biológica acerca de esto, ¿no? La ansiedad o los periodos de Sí. estrés intenso hacen que se secrete una hormona llamada cortisol y esta hormona cortisol está ampliamente relacionada justamente con no con los procesos de saciedad, sino de metabolismo de la glucosa o los azúcares en la sangre. Empieza a metabolizar azúcar y entonces puede aparecer justamente hambre, ¿no? El tema es justamente cómo uno afronta este malestar y es justamente creo que a lo que nos regresa contigo que las personas nos volvemos un poco intolerantes al malestar del hambre y entonces inmediatamente recurrimos a tratar de eliminar ese malestar comiendo inmediatamente, cualquier cosa que genere saciedad. Y yo pienso que aquí hay un punto muy interesante, es el punto de cómo entonces abordarlo, y acá justamente nos preguntan, ¿cómo entonces combato esta situación? Es decir, parece que de repente en la terapia de aceptación esto implica un entrenamiento de mucho tiempo y creo que las personas buscan como soluciones un tanto más inmediatas y es justamente es algo que podemos un tanto como traer a colación. ¿Por qué soluciones inmediatas? ¿Qué es exactamente lo que buscamos en la Uh-huh. ansiedad? Sí, fíjate que ahí yo justamente tengo como mis hipótesis y lo relaciono directamente con esta parte que comentábamos hace un momento, es decir, la disposición que la gente tiene a veces para relacionarse con el malestar, ¿no? Creo que es también una forma como bastante común, ¿no? Es decir, me siento mal, tengo ansiedad, como, y entonces el alimento también tiene ahí genera un bienestar momentáneo, a corto plazo, ¿no? Nos distrae un poquito de la ansiedad, ¿no? Y entonces después se potencializa el malestar Uh-huh. general de la ansiedad, ¿no? Es decir, a este proceso le llamamos como evitación experiencial, ¿no? ¿Y qué es la evitación experiencial? Pues es precisamente la incapacidad o la falta de deseo o la falta de voluntad para enfrentarme, ¿no? A estas situaciones que me generan malestar de una manera abierta, ¿sí? Es decir, desde la ansiedad o la ansiedad entendida como un proceso de evitación experiencial, lo tendríamos que entender precisamente como te estás sintiendo mal y no quieres, ¿no? No deseas sentirte No, mal. claro, claro que no, o sea, Entonces, me quito inmediatamente el malestar. toda tu, sí, toda tu inversión de esfuerzo está dirigida a generar bienestar, Uh-huh. ¿sí? Y entonces, al no aceptar o al no querer tolerar este proceso de ansiedad, que además no va a ser eterno, y esa es otra cuestión que necesitamos entender. Digo, la ansiedad como tal no podemos definirla como una ansiedad, como una emoción, perdón, ¿no? Pero al igual que las emociones, ¿no? La ansiedad no es un proceso perpetuo, Uh-huh. ¿no? Que te va a durar los 365 días del año, las 24 horas del día, ¿no? Las 18 semanas, o sea,
es un proceso que va a pasar. ¿Y por qué piensas que de El repente la problema gente es justo que, lo siente así? Que esto no lo puedo tolerar porque incluso la gente de regular lo que nos llegan a comentar es que todo el tiempo estoy ansioso, ¿no? O ¿desde cuándo eres ansioso? Toda la vida, ¿no? ujú, Y justo como que se fusionan con la idea de que ellos son los ansiosos. bien, justamente, y lo acabas de definir perfectamente, es un proceso de fusión, ¿no? O sea, y de autoconcepto. Ujú. Es decir, me defino como ansioso porque me pienso ansioso, me sé ansioso, entonces, o luego entonces me comporto como un ansioso, me pienso como un ansioso y entonces soy un ansioso. ¿Sí me explico? Sí, Cuando claro, no y necesariamente tendría que ser. eso me llama mucho la atención, porque creo que justamente muchas de las personas que nos escuchan pues se llegan a encontrar justamente en este dilema, ¿no? De que el ansioso soy yo, de que como si ellos fueran los portadores de la ansiedad. Y lo entiendo, o sea, yo también en momentos me llegué a definir como una persona ansiosa, justamente es que me estoy preocupe. De este lado de la teoría como más cognitiva, llegamos a entender este proceso como de la preocupación como una estrategia de evitación. O sea, que lo que hacemos con la preocupación, este ejercicio mental, es sentirnos aparentemente un poco más a salvo porque ya me estoy preocupando y si no me preocupo me voy a preocupar de que no me estoy preocupando, ¿no? Seguramente algunos igual se identifican con esto y en algún momento lo hice. Y no sé, me gustaría saber cómo es que esta misma idea que te estoy planteando de este ejercicio de preocuparse, de saberse ansioso, cómo trabajarlo mejor, ¿no? O sea, pensemos que en la situación en la que estoy, igual y no tengo igual y la lana para igual y lanzarme a un proceso de terapia ahorita, o ciertos especialistas justamente llegan a ser un tanto caros, no sé. Pero me gustaría trabajarlo, pues, o sea, no me quiero sentir como fuera de esta posibilidad, ¿no? Como que no exista una barrera ahí. Y de repente las personas siento que llegamos a intentar de todo, justamente meditando, bajando aplicaciones, o sea, como que le hacemos de todo. ¿Y cómo es que esta idea de tratar de todo e intentar todo no se contrapone con la idea de aceptar justamente? Sí, de hecho, ahí, por ejemplo, yo tendría como dos opciones. Podemos entenderlo desde una cuestión simple, a lo mejor desde el conductismo, ¿no? Es decir, está la conducta ansiosa, vamos a definir la ansiedad como una conducta blanco, pero hay que entender el mecanismo o el proceso de mantenimiento. Y me parece que el mismo mantenimiento muchas veces de la ansiedad o lo que mantiene estática la ansiedad, pues es precisamente la rumiación, es decir, el manejo mental, ¿no? El pensamiento, la parte cognitiva, la conducta cognitiva verbal y el pensamiento circular. Es decir, estoy rumiando una idea, estoy pensando, me estoy preocupando y me preocupo sobre mis preocupaciones. Exacto. Eso lo llevamos acá metapreocupación, ¿no? Como la preocupación más allá de la preocupación. ¿No? Sí, sí. ¿No? Pero entonces, aquí una cosa, como para poder de fusionar este pensamiento, lo primero que tenemos que entender es la capacidad de controlabilidad de las situaciones, es decir, qué sí está bajo tu control Ujú. y que por más que te esfuerces y por más que le eches ahí los kilos y por más que le inviertas esfuerzo, no vas a poder controlar. ¿Y Porque si no cómo lo puedes controlar, diferenciar entonces eso, ¿para qué te... Humberto? O sea, ¿cómo diferenciar qué cosas puedo Ujú. controlar y cuáles no? O sea, tal vez de repente uno cree que suena intuitivo, así como de, bueno, sí, fácilmente me doy cuenta, pero ¿cómo me doy cuenta de qué sí puedo controlar y qué definitivamente? Y por ejemplo, el tema de los pensamientos, etcétera, pues no sé, siento que algunas personas de un momento a otro llegan a intentarlo controlar justo a toda costa, mucho con la idea de que, bueno, son pensamientos y son míos, yo los tengo que poder controlar. ¿Y esto está Ujú. realmente en su control? En mi experiencia, no, creo que la cuestión de la controlabilidad tiene que ver con lo que el sujeto tiene a la mano. Ujú. Es una cuestión muy operativa. Es decir, cómo enfrentas, lo que controlas es cómo enfrentas, ¿no? Más no necesariamente la reacción. Ok. Sí, o sea, la ansiedad se define biológicamente, a lo mejor es ahí el sistema vegetativo el que está sobreactivo, ¿no? Son muchas respuestas galvánicas las que están ahí sobreactivándose Ujú. y a lo mejor propiamente no voy a poder regularlas, ¿no?
eso está fuera de mi control. Esa parte de mi cuerpo no puede ser controlada. Como la parte biológica, ¿Sí? algo así. Sin embargo, las acciones que tomo en consecuencia, ¿sí? Eso sí depende de mí. Ah, ok, o sea, Las como, acciones exacto, operativas, como lo que no hago, las pues. vegetativas, Sí, vamos. justo, o sea, la forma en la que Ujú, reacciona mi cuerpo es algo que yo no puedo controlar, pero si mi cuerpo reacciona y entonces yo rechazo esa reacción y entonces me empiezo como a pegar en la cabeza para quitarme la ansiedad, eso claramente sí se encuentra un poquito más en o mi me voy a control. comer. O me voy a comer, justamente. Eso es un dato muy interesante, fíjate que en algún otro momento lo hemos charlado. Creo que mucho de lo que la Ujú, gente de repente llegamos a esperar es que nos digan o nos ayuden con el cómo controlar mis acciones, ¿no? Cómo controlar la conducta. ujú. Y creo que justamente la ansiedad va mucho por allá, como que en un intento muy desesperado de control de la propia persona, ¿no? Pero a mí me llama la atención esto. Tú, por ejemplo, ¿qué tips o qué consejos de manejo de todo esto sueles dar en torno a cómo aprender a manejar un poquito la conducta? ¿Cómo darme cuenta de ella y empezarla a manejar un poco mejor? Por ejemplo, con el tema de la comida. Sí, por ejemplo, con el tema, y este es un tema como igual bastante común, pues yo les digo, bueno, comer qué tanto te ayuda a sentirte bien contigo mismo. Mucho. O sea, a corto plazo es importante, es importante identificar este proceso. A corto plazo sí logras reducir la ansiedad, ¿no? Pero a mediano y a largo plazo, ¿cómo te sientes contigo mismo? Porque después viene el regaño propio, ¿no? De, ya estás gordo, ¿no? Ya te comiste media despensa y en esta época de cuarentena, ¿cómo es posible, Yo ¿no? sí me acabé la mitad Y de el la malestar. despensa como en 2 días. Sí, y entonces de repente eso es lo desagradable, ¿no? O sea, mientras le estás encambando no hay bronca, ¿sí? Pero también ahí entra justo como el manejo de las situaciones a mediano y a largo plazo, es decir, y las consecuencias, ¿no? Que la persona tenga muy claras las consecuencias inmediatas del Ujú. comportamiento, ¿no? Por ejemplo, tengo pacientes que a lo mejor tienen broncas de manejo de peso, Ok, yo. ¿no? Y entonces de repente para ellos es valioso por su salud, ¿no? Ok. De repente el tema de comer bien. Entonces la ansiedad, y entonces lo primero que yo los hago o los llevo, ¿no? A pensar es, bueno, que vas a comer, pero comer necesariamente te vas a hacer sentir bien y contento contigo mismo a largo plazo. No, pues no, ok. Entonces, ¿qué alternativa tenemos? Y generamos dos, tres, cuatro alternativas diferentes y competitivas con la acción de comer. Fíjate que algo que yo, desde la parte más cognitiva que llegábamos como de repente a ver de este lado, es que algo que se llega a Ujú, alterar muchísimo en la ansiedad son los procesos como de solución de problemas, ¿no? Como que hay ujú, ciertos procesos, ciertos pasos muy estándar con los cuales las personas solemos solucionar las broncas, de que identificas el problema, haces como una especie de lluvia de ideas en tu mente, entonces como que hay algunos pasos como relativamente claros, ¿no? Pero cuando se trata de la ujú. ansiedad, estos mismos pasos como que de repente se llegan a desajustar de manera natural, o sea, sin que la persona se dé cuenta, porque este proceso de solución de problemas es automatizado, como levantarte y meterte a bañar, es decir, bueno, no todo el mundo lo hace, yo Ujú, últimamente no lo estoy haciendo demasiado, pero es algo que resulta automático, pues, ¿no? Entonces, ujú, bueno, tal vez no hago eso, pero lo que sí hago es levantarme e ir a ver al gatito, ¿no? Entonces ya es bastante automatizado. No estoy pensando mientras lo hago, pues. O sea, no hay un proceso muy reflexivo detrás. Entonces, parece que este proceso como de solución de problemas se llega como a alterar de alguna manera para nosotros desde el punto de vista cognitivo. Y lo que vamos haciendo es que la persona como que se vaya reentrenando en este proceso de solución de problemas para que se como reautomatice. Y en el mismo camino, justamente, pues las personas llegamos a tener errores, ¿no? La llegamos a regar, ujú, o no nos llega a salir algo, ujú. etcétera. Y justamente ahí es donde yo empiezo a trabajar un poco el tema de la aceptación, ¿no? De que, bueno, estas cosas no las estamos haciendo para que las hagas perfectas, las estamos haciendo para que puedas comprobar que las puedes hacer y que el proceso de automatización Claro. progresivamente mejora. Y es donde me regresa al tema del mindfulness. De repente insisto, yo lo he llegado a emplear en una onda de, bueno, y complementario a esto hay que usar mindfulness. Y noto que, por ejemplo, cuando aparece incluso el tema de la respiración, tiene un papel realmente en la ansiedad la respiración.
Claramente mejora un poco como la reacción como física, pero ¿cuál es su papel exactamente? ¿Lo llegas a utilizar tú? ¿Tiene un lugar exactamente en el manejo de la ansiedad? Pues mira, en realidad el manejo de la respiración como tal, no es un elemento decisivo en el mindfulness, Ujú. ¿no? O sea, puedes hacer mindfulness incluso contemplando tu mano. Es decir, tenemos que entender que el mindfulness también pretende desarrollar un yo como observador, Ajá. desenganchado totalmente de la situación, ¿no? Un yo observador que no hace juicios, un yo observador que entiende las situaciones, un yo como observador que no se va a enganchar, ¿no? con el malestar, porque de alguna manera va a fluir con él. ¿Sí? Entonces, más que una cuestión, la respiración como tal, incluso puede ser una forma de evitación. Ujú. Mira, en algún Por eso a lo momento mejor justamente no. lo planteaba, y perdón por interrumpirte, en algún momento justamente muchos de la literatura de la terapia cognitiva lo llega a plantear. No es que la respiración esté como mal, como práctica, no es que sea algo como que deba de restringirse ni nada, pero hay que entender por qué estamos haciendo esta respiración, ¿no? Si lo estamos haciendo con la idea de eliminar la ansiedad a toda costa, y entonces esto más bien lo que hace es que empieza a ejercer como un mecanismo de evitación, o sea, de mantenimiento. Yo lo hago porque aparentemente mejora Sí, la ansiedad, pero yo sigo justamente sin exponerme a eso que le temo. O justamente claro. sigo sin quererme exponer mentalmente a eso que me está generando malestar. Entonces parece que la respiración es una medida que se difunde muchísimo. Yo lo he visto muchísimo en internet de respira, respira, que la técnica de respiración, pero realmente qué función tiene en la ansiedad. No, no quiere decir que lo debamos dejar de hacer, pero quiere decir tal vez que tenemos que entender exactamente por qué lo estamos haciendo, ¿no? ¿Cuál es la finalidad real? Si cancelar o eliminar la ansiedad o aprender a afrontarla de otro modo. Incluso yo he encontrado ciertos efectos iatrogénicos. Uh-huh. Es Explícale al decir, una público que es persona, diatrogénico, porque igual dicen quién sabe qué sea eso. ok, algunos efectos negativos o Ya. contraindicados, ¿no? Ahí que a lo mejor de repente las personas con ansiedad, ¿no? Vamos a pensar en una persona que está hiperventilando, Ajá. ¿no? Y si tú le pides que respire, pues no va a poder. Entonces ya no nada más trae la ansiedad, sino ahora trae la angustia porque no puede respirar correctamente, ¿no? Uh-huh. Aquí me Y gustaría entonces ya se suma que igual y el justamente malestar. pongamos como un espacio para que igual nos vayan compartiendo de este lado en el chat sus experiencias que han tenido relacionadas con la ansiedad, cómo la han intentado manejar y un tanto qué piensan acerca justamente de esta ansiedad, si lo estamos viendo como un, no sé, de este lado de la terapia cognitiva y sé que de muchas maneras estamos como en la misma sintonía, Humberto, pues la ansiedad es una Uh -huh. cuestión adaptativa, es decir, nos sirve de algo, de manera biológica y de manera evolutiva, tiene una utilidad. Es decir, preocuparnos y ponernos ansiosos nos permite afrontar pues, retos, nos permite afrontar amenazas. Es decir, no es que la ansiedad se tenga que eliminar, es que se tiene que entender tal vez de otro modo. Y tal vez justamente a mi perspectiva por allá se encuentra justo el tratamiento para la ansiedad. No es en eliminarla, porque de repente caemos en la idea de es que yo estoy enfermo, ¿no? Y me tengo que retirar la ansiedad. Yo soy ansioso y tengo que curarme. Y tal vez esta misma idea de que es una enfermedad y esta misma idea de que es algo que se tiene que curar o algo al respecto, pues genera justamente estas ideas que me alejan más de poder aceptar la experiencia de la ansiedad y empezar a vivir no con ella, porque parecería que eso nos regresa al mismo punto, de es que hay que aprender a vivir con la ansiedad. No, por supuesto que no, porque desde nacer nacemos con Mira, esa experiencia ya. a lo mejor voy a ser un poco cínico, un poco cínico aquí al respecto, ¿no? Pero yo diría, bueno, pues si tú eres ansioso, ¿por qué hacer de la ansiedad un problema, no? Pues así eres, Uh-huh. ¿no? Más bien aprende a relacionarte con ella de una manera distinta, no desde la catástrofe, no desde el dolor, no desde el malestar, ¿no? Pues acepta que pues, si tienes esa condición, forma parte de ti, más no te define, ¿no? ¿Por qué Eres piensas una que la persona gente con llega a ansiedad. catastrofizar mucho? Ya en algún momento Aaron Beck, de los desarrolladores de todo esto, decía que de las grandes como, pues digamos como obstáculos del ser humano es justamente que tendemos a catastrofizar mucho.
Y digo, lo entiendo, yo también he sido muy Ujú. catastrófico muchas veces. Y ahorita de repente lo llego a hacer con esta misma situación COVID, pero ¿por qué te imaginas o por qué desde la idea contextual las personas catastrofizamos? Me parece justo porque no estamos en el aquí y el ahora. Ujú. O sea, porque lejos de enfocarnos en lo que la experiencia nos ofrece, estamos más enfocados en lo que puede pasar, Ya. ¿no? Por ahí en un congreso alguien decía, bueno, pues es que pensar en el pasado te deprime y pensar demasiado en el futuro te pone ansioso, ¿no? Entonces creo que ahí está como el tema, o sea, catastrofizamos cuando futureamos y justo el hecho de no saber si va o no va a pasar, pues nos hace pensar, ¿no? Que todo va a estar mal o que no se va a dar, ¿no? Es decir, entonces yo lo anclo mucho como en este tema de, pues es que a veces no queremos vivir nuestro presente o Ujú. no sabemos cómo hacerlo, Y creo que ¿no? tiene un poco que Entonces, ver con la incertidumbre, ¿no? Porque creo que algo de lo cual también las personas que igual y llegamos a vivir con un poco de ansiedad es el tema de no tolerar mucho la incertidumbre. Mira, ya se cruzó aquí. El no tolerar mucho la incertidumbre. Eso a nivel como contextual, ¿de qué va? ¿Por qué las personas no podemos tolerar la incertidumbre? Me parece que al principio llega a ser algo muy similar, ¿no? La no tolerar la incertidumbre parece que tiene mucha relación con no quererse exponer o no querer justamente aceptar que es un elemento natural de la vida. Y en algún momento lo platicábamos, que pues, la incertidumbre forma ujú, parte de vivir, ¿no? Es algo que se encuentra ahí y no se ujú. puede justamente aspirar a eliminarlo. ¿No? O sea, sería padrísimo la Fíjate que idea de pues, incluso quitarnos. Incluso creo que eso tiene más relación con el control Ujú. o con esta necesidad de control, Ya. ¿no? O sea, necesito más certidumbre para sentir que estoy más en control de las situaciones, ¿Y por qué te imaginas que ¿no? las personas Incluso desarrollen esa necesidad de controlar? porque me parece que no estamos dispuestos a de repente a experimentar las situaciones como son. Ujú. Justo esta cultura del bienestar y esta cultura que nos enseña como a que la vida debe de ser bonita, justo cuando aceptamos esa realidad, dejamos fuera, ¿no? Dejamos fuera como la posibilidad de aceptar el malestar como parte de nuestra vida. Y dejamos también de lado otros elementos, ¿no? En terapia, por ejemplo, en terapia conductual dialéctica se habla mucho de hacer las cosas con amor, ¿no? Ujú. O ponerle amor a las situaciones y de repente más bien me levanto y desde que me levanto ya estoy pensando, ¿por qué hace tanto calor? ¿O por qué hace tanto frío? ¿O por qué me tengo que levantar? ¿O por qué tengo que ir a trabajar? ¿No? Sí, ¿O como estar por qué juzgando y estoy encerrado juzgando, en mi casa? juzgando. Ujú. Exacto, De que por qué el juzgo, juzgo, consultorio está juzgo, ¿no? allá, por qué no sé qué, por qué no puedo llegar a tiempo, por qué... Sí, como que este proceso... ¿Sabes qué? Yo voy a ponerme un poquito como histórico en esta situación. Yo de alguna manera he notado ¿Sí? que toda esta, o sea, sumado a la propia cultura del excesivo bienestar, siento que es una cuestión que de manera, pues occidental nos pega mucho, ¿no? Como a la gente que estamos de este lado del charco, de que hemos justamente desarrollado tecnologías, conocimientos, etcétera, como que muy virados justamente a tratar de eliminar problemas, o sea, Ujú. erradicarlos a toda costa y que de repente vanagloriamos justamente mucho el sufrimiento, que si algo sufre demasiado, entonces como que aparentemente adquiere más valor o algo así. Eh, Digo, si quieres permeado por tal vez algunas creencias, etcétera, pero parecería que mucho de lo que nos enseña mindfulness de Oriente es justamente que este proceso de aceptar las cosas parece que es lo que nos acerca un poquito más al verdadero, no sé si al verdadero bienestar, porque también ahí tenemos un tema, ¿no? ¿Qué es el verdadero bienestar? Y debemos de buscar bienestar exactamente. Ya, ¿Cómo está eso? ¿no? O sea, ni bien ni mal, simplemente al estar. Porque muchas veces ni siquiera estamos, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de inicio en la charla, tú decías, bueno, esta cuestión del mindfulness, ¿no? Por ejemplo, uno en este trabajo necesita presencia con el cliente, ¿no? ¿Y cuántas veces en consulta a veces no estamos con ellos? Ujú. ¿No? Entonces, dentro de la misma práctica terapéutica, la presencia y el estar aquí y ahora, escuchando, entendiendo, conceptualizando, no sé, pues forma una parte importante de la práctica, ¿no? De igual manera en casa, mientras estás viendo la película o la serie o lo que sea, ¿no? A veces está muy buena la serie o la película, ¿no?
y estás con tu pareja, con tus amigos, con la familia, y en realidad no estás. Estás pensando en los problemas, estás pensando en la oficina, estás pensando en la ansiedad, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, deja de estar presente. Vamos Y a leer entonces, acá los comentarios ahora. Eh, Después de que sí, justamente claro. terminamos esta idea, como que vamos a poner un pequeño como corte justamente para que nos apoyen participando. Prácticamente, pues bueno, acá está el psicólogo Humberto Chávez y nos va a apoyar justamente con cualquier duda que vaya apareciendo por acá. Y bueno, voy leyendo un poco lo que nos comparten. Decían, ¿por qué la ansiedad se convierte en tener ganas de comer todo el tiempo? Bueno, creo que de alguna manera ya como que fuimos como conceptualizando un poco eso. ¿Cómo Exacto. atacarlo o cómo controlarlo? Me gustaría tal vez ahí que nos frenáramos un segundo y como replantear justamente atacar o controlarlo, porque tal vez justamente ahí se encuentra un tanto el mejor manejo de la ansiedad. No Ujú, afrontarla de algún modo bajo este mindset o bajo esta idea de controlarlo o atacarlo, ¿no? Más bien es algo con lo cual ujú, justamente pues, hay que hacerlo de nuestra vida, porque ahí está. O sea, es tal cual debe de serlo, ujú, no es ujú. de otro modo, ni va a ser de otro modo. Podemos utilizar como una metáfora, quizás para, ¿no? Desde esta cuestión como contextual, podríamos utilizar una metáfora, ¿no? Es decir, cuando estamos en una fiesta y nos la estamos pasando bien, ¿sí? De repente no falta como el invitado mala copa. Yo antes. Y a lo mejor pues le podemos poner el nombre de ansiedad, ¿no? Gascón Enríquez Ansiedad, ¿no? Y entonces de repente, no sé, ¿no? Que a quién le haya pasado, pero cuando realmente estás pasándotela bien, a lo mejor en una fiesta y está el invitado mala copa, ¿necesariamente te vas de la fiesta? Ya. ¿O simplemente Pues ignoras, ¿no? difícilmente. De regular más O bien lo lo tienes ahí, ignoras. ¿no? Lo tienes ahí y pues tú más bien enfocado en lo que te está haciendo sentir bien en la Ujú. fiesta, ¿no? Me parece que este es como una, vamos, el invitado mala copa puede ser la ansiedad, el enojo, la tristeza, ¿no? O sea, el tema de aprender a relacionarnos con las emociones y con la ansiedad tiene que ver precisamente con no querer evitarlos, ¿no? Ellos son nuestros acompañantes, nuestros pasajeros, ¿no? Pero finalmente los choferes del autobús de nuestra vida pues, somos nosotros, ¿no? Ujú. O los capitanes del barco de nuestra vida, nosotros. Entonces, aquí la forma como más eficiente de responder frente a la ansiedad, yo creo, es no evitándola, ¿no? En un primer punto, yo creo que sería experimentarla, ¿no? Y lejos de engancharme con los pensamientos negativos, ¿no? Con los pensamientos catastróficos, más bien yo optaría por describir la experiencia en términos objetivos. Ok, como que practicar un poquito más la descripción. Justamente a lo que va el mindfulness, ¿no? Como parecería justamente que Exacto. constantemente nos lleva esta idea de mantenernos como en esta posición del espectador. Voy a leer la siguiente cuestión que nos preguntan por acá. ¿La ansiedad siendo un trastorno es curable al 100% o solo se controla? Justo creo que va por allá, ¿no? Como que la idea de que un trastorno es algo curable. Tal vez a mí me gustaría como abordarlo un poco allá, desde que regularmente cuando pensamos en la salud, eh, justo traemos como esta idea de curarlo, un tanto justo por el discurso médico, no porque la medicina esté mal, al contrario, así funciona, pero el discurso médico, la forma de funcionar de la medicina, va justamente hacia la búsqueda de una cura, algo que parecería que extirpa el mal, ¿no? Pensemos de repente en el cáncer, parecería que justamente lo que se busca ya es algo que lo elimine, o sea, que lo retire de nuestras vidas, dado el malestar Ujú. que genera. Pero entendamos que la medicina funciona justamente desde la idea de quitar justamente este malestar. Del otro día estaba justamente como meditando esta cuestión de que de repente cuando uno va al médico, la forma de funcionar de la medicina es mucho de evite esto, evite esto, evite esto y evite esto, ¿no? O sea, te dan tu medicamento y entonces te dicen que evites una serie de cuestiones. Y de repente en la salud mental más bien sucede un tanto diferente, que no va tanto hacia el evite todo esto, va más bien hacia el exponga hacia todo esto, pensando en temas de salud Ujú. mental, ¿no? Entonces parecería que la idea de controlar las cosas o curarlas más bien forman parte de
pues de repente idea médica acerca de la salud, ¿no? No es que la idea médica de la salud esté mal, simplemente no necesariamente funciona de la misma manera acá. Y es algo que me gusta hacer de repente mucho hincapié, que como individuos aprendamos un tanto esta diferencia que existe entre la salud mental y la salud en aspectos más físicos, como que se maneja un tanto distinto. Eh, entonces, tal vez esta idea de controlar las cosas o curarlas nos puede instalar, digamos que de alguna manera nos hace eh, construir una torre hacia abajo, donde lejos de acercarme como esa, pues esa sensación un tanto más plena conmigo mismo, independientemente de cómo me sienta, eh, la idea de tratar de controlarlo o la idea de que es algo que tengo que curarme o que alguien me va a dar algún medicamento y se me va a quitar o que alguien me va a dar un par de palabras y simplemente lo voy a olvidar porque de repente hay mucha resistencia justamente por el tema de querer olvidar las cosas. Entonces este ejercicio de quererlas olvidar, que quererme quitar todo esto, etcétera, parece que tiende a ser la clave, justamente no pensar la ansiedad desde algo que tenemos que curar o controlar, sino más bien es una cuestión que tenemos que aprender a vivir con bajo la experiencia que cualquier otra experiencia de la vida implica. Y estar ahí justamente, estar ahí con la ansiedad, no correr de ella, ni cargármela acá, o sea, estar ahí con ella justamente. Y yo creo que también agregando un poco como esta cuestión de que, pues, tanto la ansiedad como el bienestar, pues son fluctuantes, Uh-huh. ¿no? No son una constante, sino más bien son oscilantes, ¿no? Y por tanto, pues habrá momentos en los que estés mejor, ¿no? Unos momentos mejor que otro, pero finalmente lo que hace la diferencia es cómo enfrentas las situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que acá nos comentan? Después dicen, independientemente de catastrofizar, la situación que tanto debe uno considerar, tener control sobre sus emociones. Creo que se va, no sé Daniel, si a lo que te refieres es, eh, y creo que lo he notado justamente con algunas personas, que lo que intentamos las personas constantemente es instalar las situaciones como en categorías. Creo que es algo muy humano, es muy común. El otro día me he echado una plática padrísima con las amigas feministas acerca de por qué catalogar las cosas o por qué tratar de siempre ponerlas en alguna forma de categoría y clasificar, ¿no? Y a qué me refiero con este comentario que estoy haciendo. Eh, este tema de cuándo mi reacción emocional está siendo demasiada o cuándo mi reacción emocional está siendo adecuada. Como que creo que justamente nos regresa constantemente esta idea de esto es adecuado, esto no es adecuado, esto está bien, esto está mal. Y entonces esta idea de que las cosas están bien o están mal nos instala de nuevo en la ansiedad de es que mi reacción está siendo inapropiada. No, mi reacción está siendo Uh-huh. mala, estoy yo actuando mal. Entonces, eh, creo que justo se relaciona con lo que te comentaba al principio con el tema mindfulness, que personas me llegan a decir es que no lo hago bien. No sé si es algo que se Uh-huh. haga bien o se haga mal. Justamente la idea de mindfulness es que nos desprendamos un tanto de la idea de bien mal y simplemente aprendamos a observarlo y nada más. Uh-huh. Uh-huh. Por acá nos decían otra Y lo otro, situación. ¿no? Ah, perdón, Humberto, si quieres concluye algo de allá. Pero no, sí, sí, describirlo, ¿no? Simplemente describirlo objetivamente y pues ya, ¿no? No preocuparnos más por eso. Veo acá que también nos preguntan, y creo que en este sentido podemos apoyarles justamente estas dos vertientes. Eh, Tomar, comer mucho o no dormir. Y bueno, me gustaría empezar justamente con el tema de no dormir, porque me parece que muchas personas están justo experimentando un poquito más de insomnio en estas situaciones. Eh, un tanto por el estilo de vida que estamos como adquiriendo, ¿no? El ritmo circadiano o el reloj biológico se empieza como a alterar, entendamos de repente que pues como muchos mamíferos funcionamos de acuerdo a la luz del sol. En temas de sueño no, de sueño estar despiertos. Entonces de repente no salir de casa, pues justamente empieza a alterar un poquito esto, además de que no tenemos de repente mucha estructura sobre las actividades del día. Entonces al no tener mucha estructura, no me refiero a que seamos completamente rígidos, sino de que nos levantamos y permitimos que el día sí corra nada más sin tener como pues mucho orden, ¿no? En qué voy a hacer hoy. Cuál va a ser mi siguiente meta, cuál es mi siguiente planeación, qué es lo que me importa, cómo voy a aprovechar el día para eso que me importa, etcétera. Eh, entonces el tema del no dormir tiene al menos algunas medidas que llamamos de higiene del sueño que creo que pueden ayudar en en gran mayoría de los casos. Antes de recurrir justamente a tomarme algún medicamento, antes de recurrir a aventarme un clonazepam, una melatonina,
podemos trabajar el sueño Ujú. desde algunas medidas de conducta muy sencillas, ¿no? Como irte a dormir todos los días a la misma hora y tratar de levantarte todos los días a la misma hora. Al principio intenta con una alarma y luego ve quitando la alarma progresivamente hasta que el reloj se vuelva a regularizar. Evitar irte a dormir sin comer, evitar irte a dormir con la panza llenísima, obviamente tratar de evitar el alcohol por la noche, definitivamente no fumar, eh, tratar de evitar a toda costa dormir con dispositivos electrónicos encendidos. Fíjate que es bien común porque yo de repente pienso como en este tema como cultural en México de dormirnos con la televisión prendida. Mi abuelita lo hacía, que porque la arrullaban la televisión prendida, y mucha gente lo sigue haciendo, el tema de, pues es que me arrulla la tele, ¿no? O Ujú. incluso, gente, yo lo llego a hacer, no me juzguen, de que me digo incluso a dormir casi casi con el teléfono así abrazándolo, ¿sabes? O sea, de que tengo aquí al gato y al teléfono por si suenan en la noche y tengo que asistir inmediatamente. Entonces, tratar de evitar esta cosa, de tener los dispositivos electrónicos más tarde. Y algo que funciona mucho como recomendación es hacer actividades que sean relajantes una hora antes de irnos a dormir. Y dentro de estas actividades relajantes, el mindfulness tiende a ser una de las principales recomendaciones. Y me gustaría que aquí nos apoyas tú, Humberto. ¿Cómo hacer mindfulness en la noche? Es Ujú. decir, si me quedo dormido, ¿ese es el objetivo? Alguien me decía, es que sí me relajó el mindfulness, incluso me quedé dormido. ¿Ese es el objetivo? Mm, pues mira, si No, pero es un tenemos beneficio. dificultades para dormir, a lo mejor, ¿no? En realidad no sería el objetivo, ¿no? Quedarnos dormidos. De hecho, el mindfulness, por naturaleza, en realidad no tendría que ver con un proceso de relajación, ¿no? Ujú. Al contrario, más bien muchas veces el mindfulness nos expone a ciertos niveles de malestar, ¿no? Por eso yo creo que no tanto el mindfulness nos puede servir como una técnica de relajación, más bien ahí entran las técnicas de respiración y relajación progresiva, Ya. ¿no? Más que el mindfulness. Ah, ¿Tal? entonces ya le dimos al Ujú. clavo. Parecería que entonces la respiración y todos estos ejercicios es bueno colocarlos en la noche justamente para mejorar el sueño, más allá de que para controlar la ansiedad, Ujú. más bien es como para inducir el sueño, como que para que se regularicen los momentos de calma en mi vida, ¿no? Que justamente Sí. pues, la noche es uno de esos momentos. Más o menos de eso va. Sí, 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 así es. Acá nos comparten, ¿cuándo se medica para la ansiedad? Siempre sin 2 años de tratamiento. Y si es así, ¿por qué tanto tiempo? Ok, no sé, me gustaría justamente apoyar con esta duda de acá, que es más farmacológica. Ujú. Realmente no hay una delimitación como, digamos que tenga un consenso universal acerca de el medicamento sí, el medicamento no. Los medicamentos no dependen de la severidad de las cosas, dependen de la naturaleza de las cosas. Pensemos por un segundo, por ejemplo, en la esquizofrenia, ¿no? Un problema relacionado con ciertos químicos en el cerebro, genera psicosis y una serie de situaciones muy complicadas. La esquizofrenia tal cual amerita un tratamiento farmacológico, no porque la esquizofrenia sea una situación más grave, sino porque la naturaleza de ese problema implica un tratamiento con un medicamento. Cuando pensamos acerca de la ansiedad, lo que regular sucede, y bueno, Humberto igual y no me dejará mentir, es que de repente las personas cuando llegamos a tratamiento nos encontramos en una situación muy vulnerable, un tanto resistentes justamente a este tema de la aceptación, nos cuesta incluso trabajo aceptar la propia aceptación, digerir cierta información llega a costar un poco más de trabajo, entonces parece que el medicamento lo que ayuda es a regularizar un tanto inmediatamente el problema para que podamos empezar a conversarlo. Entonces, yo pensaría que el medicamento tiene una finalidad de tranquilizar un poco la situación de manera temporal para que podamos justamente acercarnos un poco más a estos ejercicios de aceptación. Entonces, la recomendación del tratamiento sería por allá. Claramente, ningún tratamiento para la ansiedad se pretendería a largo plazo. Justamente la idea de un medicamento como algo que disminuye la ansiedad de golpe, tipo el clonazepam o cualquier benzodiazepina, tomarla a largo plazo justamente hace todo lo contrario de lo que busca la terapia, que es aprender a enseñarte justamente a convivir con estas reacciones que son universales y son normales. Entonces, si yo me tomo el Ujú. medicamento cada que me siento mal, justamente lo que estoy haciendo es promover esta evitación. Entonces parecería que no es que el Claro. medicamento sea malo, es que el medicamento se utiliza durante un breve periodo de tiempo al principio de los tratamientos como para ayudar a la persona a estabilizarse un poco más, pero no es un tratamiento a largo plazo. Y seguramente la gran comunidad de psiquiatría va a estar de acuerdo justamente con todo esto.
Comentan acá, entonces no es recomendable las apps para dormir. Hicimos un post, un artículo para el blog hace, me parece un par de días o ayer, no me acuerdo, acerca de justamente este tema de las aplicaciones que tienen una finalidad. Pensemos lo siguiente, el post concretamente va de aplicaciones para dejar de utilizar el celular, ¿no? Entonces de repente suena así como medio raro, como de usar una aplicación para dejar de usar el teléfono. Entonces, a ver, creo que el post es muy interesante porque es un estudio que hicieron justamente donde encontraron de manera paradójica, fíjate Humberto, que de hecho las aplicaciones para disminuir como este uso impulsivo de los teléfonos, de hecho sí funcionan. Pero bueno, ahí revisen el post, está interesante el estudio. Sí, sí. Creería realmente les recomendaría que si llegamos a utilizar alguna aplicación para como Calm o me parece que también existe, nos comentan acá que hay una que se llama Sleepa. Conozco al menos un par de aplicaciones para el tema del sueño. La gran recomendación es que se utilicen igual y una hora antes de intentar dormir. Hay que permitir que el cuerpo también lo haga. Si nosotros nada más nos instalamos en que una aplicación lo haga o que un medicamento lo haga, parece que lo único que estamos es trayéndome sin querer al mismo problema, a que algo solucione esta cuestión, a que el bienestar provenga de algo externo, ¿no? Algo externo que venga y me quite esta preocupación, algo externo que venga y me quite la ansiedad, algo externo que venga y me induzca el sueño. Entonces, parece que todo eso lo podemos manejar nosotros, pero me parece que justamente ponerlo en un punto más estratégico. Si vamos a utilizar una aplicación, póngalo una hora antes, esa es mi recomendación. Eh, Humberto, no sé si quieras como comentar algo más acá. Preguntan acá, perdón, la aplicación para el No. celular que me perdí. Lo repetimos brevemente. Que parece que el utilizar alguna aplicación para inducir el sueño o utilizar alguna aplicación para disminuir, por ejemplo, temas de ansiedad inmediatamente, parece que lo que hacen es regresarnos justo al problema, buscar que algo me quite este malestar. Entonces, sí se pueden hacer cargo del tema de la regulación del sueño, pero justamente implica eso, práctica. Implica que todas las noches yo tenga mi rutina de higiene del sueño. Como tenemos una rutina de la alimentación poniendo la mesa, cocinando los alimentos, etcétera, eso es una forma de rutina, es una forma de ritual, para que los alimentos nos sepan mejor y los podamos no nada más digerir más, sino podemos disfrutarlos más. Con el sueño es lo mismo, poner un ritual ahí, o sea, hacer ciertas cosas que den una rutina de higiene para que el sueño sea un poquito más, no nada más placentero, sino reparador. Humberto, ahora sí, perdón. Sí. No, bueno, justamente eso, ¿no? También eh, buscar también a lo mejor actividades físicas, ¿no? Que nos desgasten un poquito más a lo largo del día, hacer un poco de ejercicio y demás. Y pues que esto también, ¿no? Promueva el tema del desgaste energético y que pues lleguemos a la hora de dormir pues cansados, ¿no? Propiamente. La lectura creo que también ayuda un poquito en esta parte, a una hora adecuada, ¿no? Una, una hora antes, no sé, ¿no? Como para también que haya un poquito más de desgaste mental en esa parte, ¿no? Muchas gracias. Vamos a leer un par de preguntas más y pasamos a hacer una dinámica un tanto breve y ya como para ir cerrando este espacio. Eh, Me ha gustado muchísimo lo que hemos trabajado hasta hoy. Creo que hemos dado un gran repaso acerca de qué es el tema de la ansiedad en general, sin justamente caer como en tema de la definición de la ansiedad. Es una reacción, no sé qué. Creo que eso lo podemos buscar en internet. O sea, podemos buscar en Google rápidamente qué es ansiedad y seguramente que nos va a dar una respuesta pues, de qué es. Pero no es el concepto, es más bien justo cómo entenderla mejor. Entonces leo el par de preguntas. Preguntan acá. Yo utilizo a veces ruido blanco. ¿Sí se recomienda? Puede ser, en realidad, miren, estrictamente me parece que es la Academia Americana de Medicina del Sueño, recomienda como justo como total tranquilidad, que el cuarto se encuentre a oscuras, como que este tipo de aspectos, ¿no? Y creo que lo mejor que podemos hacer por acá esta tarde empezar a monitorizar un poquito más cómo funcionamos. Si nos comenta aquí Elena, si pones ruido blanco y tú te levantas un poco más descansada por la mañana, te ayuda justamente a inducir el sueño y no sientes que esté perturbando justamente ni tu sueño, ni de si duermes con otra persona, está bueno, o sea, está súper bien, si a ti te funciona está buenísimo eso. Pero monitorízalo, o sea,
intenta una temporada quitar el ruido blanco y monitoriza qué tan bueno es tu sueño, para que tú te puedas dar cuenta más fácilmente si esa acción que estás teniendo realmente te está funcionando, o más bien da la impresión de que funciona, pero más bien lo que hace es distraerte de pensamientos, y justamente tal vez por ahí puede estar. Que de repente lo que hacemos es intentarnos distraer de los pensamientos a toda costa y esto mejora el sueño, pero parece que no se trata de distraernos, parece que se trata más bien, como lo ha comentado Humberto, constantemente de aceptarlo y de que ahí estén. Por acá comentan, gracias por estos espacios, deberás hacer esto más periódicamente. Sí, pretendemos hacer esto cada semana, con invitados distintos, con invitados que igual y nos puedan ir aportando diferentes cosas. Obviamente Humberto siempre está invitado, siempre que nos quiera dar tiempo, siempre que baje del reino de los cielos y nos quiera ayudar. ¿Qué hago pues, entonces si no me aguanto? Y esto está buenísimo, me gustaría que tú lo contestaras, Humberto, porque es como tu pregunta. ¿Qué hago entonces si no me aguanto ni a mí mismo? Ayúdame, yo tampoco me aguanto mucho, la verdad. Si no me aguanto a mí mismo. ¿Sí entendí bien? Si no me aguanto a mí mismo. ¿Qué hago si no me aguanto ni a mí mismo? Híjole. Pues no te cargues, nada. No, yo creo que el tema sería pues bien sencillo, ¿no? Es decir, tratar de entender dos cuestiones. Venimos a aguantar, sí, algunas cosas, ¿no? Pero también entender que empezando a estar bien contigo, empezando a aceptarte, ¿no? A ti mismo, y vuelvo a este tema de la aceptación, no como la resignación, sino como una oportunidad para mejorar, como una oportunidad para cambiar, como una oportunidad para fortalecer, ¿no? Uh-huh. Voy a ir sintiéndome más ligero, ¿no? Si me permites contarte ahí una anécdota. Hace algunos años yo tenía como ahí una relación difícil con un conocido, ¿no? Porque me costaba mucho trabajo empatar con su visión de la vida, ¿no? Okay. Y entonces el día que nos sentamos a hablar y el día que empezamos como a dialogar, ¿no? Sobre su visión, mi visión, y más bien como que tratamos de entendernos desde nuestras experiencias y demás, uh-huh. Como que empezó a fluir la amistad, ¿no? Y hoy en día, pues creo que es uno de mis mejores amigos de toda la vida, y me parece que el tema a veces va por ahí, ¿no? O sea, no sabemos cómo fluir con las situaciones, ni con nosotros mismos, ¿no? Entonces el tema de aceptarnos a veces no necesita ser una cuestión de pelea, ¿no? Sino es una cuestión de fluidez, ¿no? Por eso a lo mejor en tono de broma y todo yo decía, pues si no te aguantas, pues no te cargues, ¿no? Simplemente déjate ser y la cosa pues irá fluyendo mejor. Creo que justamente ahí me gustaría, Humberto, que nos dieras como ahorita que pasemos al final, algún consejo, algo que nos puedas como apoyar con cómo fluir un poco más. Creo que muchas personas justamente lo que buscamos es eso, ¿cómo le hago para fluir más? Pero justamente ahí está, el cómo hago para, ¿no? O sea, de repente, pues sí, o sea, paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? Entonces ahorita pasamos para allá. Quiero dejarlo ahorita un tanto pendiente. Y a los demás a invitarlos a una pequeña dinámica. Esta dinámica implica que justamente vayamos como aprendiendo a registrar un poquito más nuestras emociones, nuestros pensamientos, y que mejoremos un poquito nuestro sueño, porque creo que de alguna manera como que todos juntos nos podemos ayudar un poquito más. Para esto, pues sí, vamos a empezar a utilizar un poco más el canal de la clínica en el Facebook. ¿Con qué ánimo? Justamente que les vamos a dar materiales a las personas que nos contacten por mensaje privado, directamente que nos manden un inbox. Les vamos a estar dando material para que justamente puedan empezar a registrar sus pensamientos, sus emociones, con algunas instrucciones ahí directamente del ejercicio, un pequeño manual, un ebook gratuito de higiene del sueño, para que igual y puedan justamente mejorar sus hábitos de sueño. Y vamos a hacerlo durante una semana. Entonces la dinámica es lo siguiente: les damos el material a los primeros 10 que nos manden el mensaje por mensaje privado. Les damos al material
y durante una semana aplíquenlo para que nosotros al final de la semana podamos irlos apoyando justamente en qué encontramos, cómo mejorarlo y que tal vez podamos justamente hacer una dinámica muy personalizada para cada uno de los que nos manden el mensaje de cómo pueden ir como justamente puliendo este tipo de ejercicios. Entonces, este material lo vamos a compartir con los primeros 10 que nos manden un mensaje directamente al Facebook de la clínica. Les damos como el kit, van trabajándolo en la semana y les vamos a dar una especie de asesoría al final de la semana para ver cómo lo utilizamos y justamente que esto pueda mejorar muchísimo más su sueño. Es información que va directamente por parte de especialistas, creo que es información muy valiosa. Y nada más, entonces mándenos un mensaje directamente por inbox y nada más poniéndonos quiero participar en la dinámica y entonces nosotros les hacemos llegar el material directamente. Para cerrar ya nuestra charla del día de hoy, pues a mí me gustaría únicamente como hacer mucho hincapié en el tema de que la ansiedad no es algo que tengamos que eliminar de nuestras vidas. Creo que lo que concluyo en tanto de esta charla es que la ansiedad es algo que tenemos que reentender. Darle como un giro a la manera en la que estoy interpretando la ansiedad. Muchas de estas cosas de salud mental en general, si se fijan, tiene mucho que ver con cómo hablamos, cómo nos hablamos a nosotros mismos. Y bueno, eso es un proceso de aprendizaje, al menos para mí como cognitivo, todo tiene mucho que ver con el proceso de aprendizaje. Y el lenguaje para mí forma parte de estos mismos procesos de aprendizaje. Cuando llegamos a tener ciertas definiciones que tal vez resultan un poco extremas acerca de las cosas, como por ejemplo en tema de salud, posiblemente yo tengo la idea de que la salud es algo que se tiene o no se tiene. Y al tener una idea de que la salud es algo que está o no está, cuando yo empiezo a sentir cualquier malestar, caigo en esta definición de no está la salud y me empiezo a alterar. Y aparece justamente este tema de la ansiedad. La empiezo a evaluar de manera muy negativa, etc. Entonces, esa sería mi conclusión. Creo que la ansiedad tiene un poco que ver por allá. Humberto, no sé si nos quieras compartir tú algo justo para cerrar este tema de la ansiedad. Dos cosillas. Sí, y va de la mano, ¿no? O sea, sí, creo que el tema de la ansiedad es mucho como hacerlo parte de nuestra vida desde un lugar más sano, ¿no? Y contestando pues a la pregunta que quedó al aire, así como de cómo fluimos con ansiedad, con enojo, con tristeza, ¿no? Creo que la forma de fluir más sencilla es justo como entendiendo y evitando pelearnos con lo que sentimos, ¿no? Es decir, te puedes sentir un poco ansioso, pero eso no significa que no puedes sacar tu mejor versión con todo y ansiedad, ¿no? Claro. Siempre y cuando no te pelees con ella, ¿no? Siempre y cuando no estés peleándote y necesariamente forzándote a no sentirla. Siéntela, pero pues sigue haciendo otras cosas, ¿no? Igual con la tristeza, igual con el enojo, con las emociones en general, ¿no? Parte de la aceptación, por eso te decía, no es una resignación. La aceptación es esta oportunidad que tenemos para fortalecernos, para mejorar, para cambiar quizás nuestros recursos, reorientar nuestros recursos hacia aspectos más productivos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo me quedaría con esa última reflexión, el comentario final, y pues igual yo muy agradecido de haber estado en este espacio y aquí acompañado contigo a la distancia, ¿no? Y la pues sana sí, distancia. el día que gusten acá estamos. Sí. Muchísimas gracias por andar con nosotros acá, Humberto. La verdad es que creo que nos dejas muchísimas enseñanzas, muchísimas cosas que replantear, que reflexionar durante esta semana. No se olviden de mandarnos el mensaje. Repito la dinámica, mándenos un mensaje directamente por inbox. Si lo ponen acá en el chat, difícilmente lo vamos a poder como corresponder. Entonces, mándenos el mensaje directamente al inbox, porque si no por acá por el chat no les podemos mandar la información. Entonces, mándenos el mensaje por inbox. Les mandamos el material justamente para que lo trabajen en la semana. Nos platican cómo les fue y finalmente les vamos apoyando en tal vez algún ajuste que haya que hacer por allá, directamente de la mano de los expertos de la clínica. Una vez más, Humberto, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por siempre estar por acá, gracias, por ayudarnos con el tema de la aceptación, que es algo sumamente complicado para muchos, me incluyo. Y bueno, a todos los que nos escucharon, igual, muchísimas gracias por tomarnos por
permitir que este espacio de alguna manera exista, no nada más que existe porque nosotros creemos acá el evento, sino porque ustedes se unen, nos siguen, aprendemos todos juntos y creo que es una oportunidad enorme para que podamos crecer todos, no nada más a nivel de nuestra salud mental, sino también como personas. Cuídense muchísimo, que tengan excelente noche, muy bonita noche, los despido, no se tomen nada que no les receten.